El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor Jesús. Amigos y hermanos, ya es momento de escuchar palabras de vida. Hola y bienvenido a Palabras de Vida. Soy Rogelio Smithson y es un gran placer estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Vamos a leer los versículos 30 y 31. Ezequiel 22, 30 y 31 dice lo siguiente. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dice en la primera parte del versículo 30, busqué entre ellos hombre. Busqué entre ellos hombre. Y hermanas, esto incluye a ustedes también, es para todos los seguidores de Cristo. Pero la pregunta es esto, ¿cuántas personas estaba buscando Dios? Estaba buscando solamente una persona. Y esto es importante porque muchas veces miramos la situación que está alrededor de nosotros. Miramos los males que están sucediendo alrededor de nosotros y sentimos incapaces de hacer nada. Pensamos, las cosas están malas, soy una sola persona, ¿qué puedo hacer yo? Y el diablo usa esa mentalidad para paralizarnos, para que en verdad nosotros no hagamos nada. Pero el Señor está diciendo en su palabra aquí que Él solamente estaba buscando una sola persona. Si hubiera tenido una sola persona, como vamos a ver el día de hoy y en el siguiente estudio, las cosas se hubieran resultado muy diferentes para el pueblo de Israel, pero él no encontró a nadie. Entonces, si tú eres una sola persona y dices, yo veo la situación en la nación donde vivo, en el mundo donde vivo, y yo quisiera hacer algo, quiero decirte, mi hermano, mi hermana, sí puedes hacer algo. Una sola persona completamente entregada al Señor puede hacer una gran diferencia. ¿Sabes qué? Hay familias que miran la situación con los niños aquí en esta nación de los Estados Unidos donde vivo yo y también en otras partes del mundo que no tienen familias. Y estas familias, estas parejas, abren sus puertas, abren sus hogares para recibir a un niño que no tiene mamá, no tiene papá, no tiene familia. Hay muchos niños que crecen en los albergues para los niños. Y si tú trabajas en un albergue así, que el Señor te bendiga. Yo trabajaba en uno por varios años también. Sigue adelante y sigue bendiciendo a estos niños. Pero todos sabemos que aún el mejor albergue, el mejor hogar de niños, no puede hacer lo mismo que lo que hace una mamá y un papá en un hogar. Eso es lo que cada niño desea, tener su propia familia, pertenecer a una familia. Y estas familias abren sus hogares para recibir esos niños. ¿Sabes qué? Quizás esa familia no está cambiando todo el mundo, pero en la vida de ese niño que está recibiendo, está cambiando todo su mundo. Para ese niño está haciendo toda la diferencia. Quizás tú eres una mamá que está en la casa criando a tus hijos y has sentido frustrada en algunos momentos porque quieres hacer más afuera para servir quizás en tu iglesia o de otra manera servir en el reino de Dios con el cuerpo de Cristo. Pero estás dedicada en este momento a criar a tus hijos. Tu ministerio de criar a tus hijos es un ministerio de suma importancia. No menosprecies lo que estás haciendo en este momento. Estás cambiando todo para las vidas de tus hijos. ¿Cuántos niños en el mundo, en esta nación de los Estados Unidos donde estoy yo, en otras partes del mundo, quisieran tener una mamá como la mamá que eres tú? Así que yo te animo, mi hermana, sigue adelante.
Nunca menospreciemos lo que el Señor nos ha dado, sea grande, sea pequeño. El Señor premia la obediencia y la fidelidad. El mundo premia otras cosas. El mundo premia el gran talento. El mundo premia la fama. El mundo premia dones impresionantes. Pero Dios premia la obediencia. Y cuando nosotros estemos en la eternidad con nuestro Señor y vemos quién queda premiado más, creo que todos nos vamos a quedar muy sorprendidos a las personas que quedan premiadas en gran manera en el cielo, porque muchos de ellos serán personas que eran bien desconocidas aquí en esta tierra. Estamos hablando de la fidelidad a nuestro Señor en lo que Él nos ha dado. Eso es sumamente importante. Pero también cuando nosotros miramos, estudiamos la historia de los avivamientos aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo entero, vemos un patrón en lo cual Dios normalmente usa una persona, encuentra una persona que está bien prendido con el fuego del Señor y Él usa esa persona como un catalizador para encender a los que están alrededor. A veces una iglesia, a veces una aldea, una ciudad, una región, una nación y a veces el mundo entero. El avivamiento toca diversas partes del mundo porque una persona dijo sí al Señor, se llenó con el Espíritu Santo, con el fuego de Dios y llevó ese fuego a los que estaban a su alrededor. Hace muchos años atrás hubo un carnicero que también era predicador del Evangelio de nuestro Señor y él dijo estas palabras: el mundo ha de ver lo que Dios hará con un hombre completamente consagrado a Él. Hubo un jovencito que estuvo sentado en la congregación escuchando este predicador. Él escuchó esas palabras y él dijo, por el Espíritu Santo que está dentro de mí, yo seré ese hombre. Y ese jovencito se creció, se convirtió en el hombre que se llama Dwight L. Moody. Dwight L. Moody fue un gran evangelista que fue usado por nuestro Señor de gran manera para traer el fuego de Dios a muchas personas. Y en verdad era un catalizador por un gran avivamiento que tomó lugar aquí en los Estados Unidos. Una persona que el Señor usó para traer su fuego a muchos. ¿Quién sabe cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Con eso en mente, vamos a la vuelta al versículo 30, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Quiero traerte un mensaje el día de hoy que estoy llamando un llamado al vallado. Un llamado al vallado. El Señor estaba buscando a alguien que hiciera un vallado. Ahora hablemos por un momento del vallado. ¿Cuál fue el propósito de un vallado? Cada ciudad en aquel tiempo tenía un vallado a su alrededor y ese vallado servía un propósito y eso fue protegerse de su enemigo, mantener su enemigo afuera. Y sabes que mi hermano, mi hermana, nosotros también tenemos un enemigo. Nuestro enemigo se llama Satanás, el diablo, el chamuco y sus fuerzas de maldad. Es nuestro enemigo y el Señor quiere que tengamos un muro y un vallado de protección alrededor de nuestras vidas para mantener a nuestro enemigo Satanás que viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere que nosotros tengamos algo alrededor de nosotros mismos para mantenerlo fuera. Ahora hacemos esta pregunta. ¿Cómo construimos este vallado, este muro de protección? Y encontramos la respuesta en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28 dice lo siguiente. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Esto es tan bueno y tan poderoso que quiero leerlo otra vez para que lo captemos bien.
Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Está diciendo que una persona que siempre hace lo que le da la gana en cada momento es como una ciudad que no tiene muro o vallado de protección alrededor de sí. Y hemos dicho, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es Satanás. El mismo Satanás que ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Sabes qué? Satanás quiere hacer eso en tu vida, quiere hacerlo en mi vida. Y por eso necesitamos el muro, el vallado de protección de Dios para que Él no tenga acceso a nuestras vidas para hacer sus obras destructivas. Por eso el Señor nos dice que Él quiere que dominemos nuestro comportamiento, que dominemos nuestros espíritus para que vivamos según los límites y los preceptos que Él ha establecido por nosotros dentro de su palabra. ¿Sabes qué, mi hermano? La verdadera libertad viene dentro de los límites y los parámetros de Dios. Quiero decirlo otra vez, la verdadera libertad viene dentro de los límites y los parámetros que Dios ha puesto alrededor de nuestras vidas para nuestro propio bien. Mi hermano, mi hermana, tenemos un Padre celestial que nos ama con amor eterno y siempre está pendiente de nuestro bien. Y en su infinita sabiduría, Él nos dice, yo quiero que hagas esto, no quiero que hagas aquello. Cuando dice esas cosas, lo dice para aburrirnos, lo dice para privarnos de la felicidad de la vida. No, como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La mejor vida que podemos vivir está dentro de los límites y los parámetros de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y Dios sabe que hay ciertas cosas que si participamos en esas cosas nos van a traer problemas, nos van a traer tristezas y en verdad no necesitamos experimentar en esta vida. Y Él quiere que evitemos esas cosas innecesarias. Ustedes que son padres entienden esto. Una mamá tiene un niño que está jugando enfrente de la casa y la mamá pone un límite alrededor de su hijo y dice, fulanito, tienes que jugar dentro de este espacio, no puedes salir de este espacio. Pero a fulanito no le gusta eso porque fulanito mira la calle que está enfrente de la casa y él quiere jugar en la calle porque la calle se mira muy divertida. Y quizás fulanito hace berrinche, mamá, tú nunca me dejas hacer nada, siempre me quieres aburrido. ¿Es cierto eso? No, la mamá no quiere que fulanito esté aburrido, pero la mamá sí quiere que fulanito quede bien. Y aunque fulanito no lo entiende, la mamá sabe que ahí en esa calle hay mucho peligro. Y si fulanito está jugando en la calle, puede venir un camión y aplasta a fulanito. Entonces, para la protección y el bienestar de fulanito, la mamá pone ese límite, ese parámetro alrededor de él. Nuestro Padre Celestial hace lo mismo para nosotros. Voy a decirlo otra vez. La verdadera libertad viene dentro de los límites y parámetros que Dios ha puesto alrededor de nuestras vidas para nuestro propio bien. Estamos hablando de la construcción de un vallado de protección por medio de la obediencia a Dios. Ahora vamos a hablar brevemente de tres ambientes donde debemos construir este vallado. Y el primer ambiente se encuentra alrededor de nuestras propias vidas. Mi primera responsabilidad es construir ese vallado, ese muro de protección alrededor de mi propia vida, dominando mi propio espíritu, dominando mi comportamiento, mis acciones, sujetándome a los límites y los parámetros de Dios. Porque la verdad es que si yo no estoy viviendo según los límites y los parámetros de Dios, si yo no estoy bien en mi propia relación con Dios, ¿cómo voy a ayudarle a otro? Entonces, esta es mi primera responsabilidad alrededor de mi propia vida.
Después de construir un vallado alrededor de nuestras propias vidas, el Señor quiere que estemos activos en la construcción de un vallado en dos ambientes más. ¿Cuáles son? El segundo ambiente se encuentra alrededor de las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. El Señor quiere que nosotros ayudemos a los que están a nuestro alrededor a construir vallados alrededor de sus vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras, por medio del evangelismo y por medio del discipulado. Vamos a hablar de los dos y empezamos con el evangelismo. Y para hablar del evangelismo, vamos al libro de Lucas, capítulo 14, vamos a leer los versículos 16 al 23. Lucas 14, 16 al 23 dice lo siguiente. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Quiero leer esa línea una vez más. Insístele que venga para que la casa esté llena. ¿Puedes escuchar el corazón de nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial quiere que todos estén en su casa. Él quiere que todos estén en el camino que los lleve a una eternidad con Él. Y Él quiere que todos tengan una relación con Él aquí en esta vida por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor no quiere que nadie vaya al infierno. El Señor hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. No lo hizo para los seres humanos. Pero tristemente hay personas que en este momento ya están en el infierno y hay otros que tristemente están por ir al infierno. ¿Porque el Señor lo quiere así? No, es porque ellos mismos decidieron no entrar a la casa de nuestro Padre Celestial. Resistieron, negaron la obra que Jesucristo hizo en la cruz para ellos. Quiero animarte, mi amigo, mi amiga, no resistas la obra que hizo Jesucristo en la cruz para ti. Estoy aquí para insistirte que entres a la casa de nuestro Padre Celestial. El evangelista Reinhard Bonnke tenía una unción bien fuerte, bien impresionante. El Señor lo usaba en todas partes del mundo, pero tenía una unción especial para el continente de África. Y yo andaba diciendo, África será salvo, África será salvo. Y también andaba con el lema que decía, tenemos que poblar el cielo y vaciar el infierno. Tenemos que poblar el cielo y vaciar el infierno. Estamos hablando de algo bien importante. La cosa más importante, el asunto más importante de nuestra vida, la eternidad. ¿Dónde lo vamos a pasar? Y por eso el Señor nos dice que tenemos que insistirles que entren a la casa de nuestro Padre Celestial. Hablemos por un momento de la palabra insistir. La palabra insistir significa forzar, pero no forzar en el sentido de obligar, porque no podemos obligarle a nadie, pero sí significa forzar, constreñir, compeler y persuadir. Eso es el trabajo de nosotros, insistir.
Yo tengo un poco de experiencia con este concepto de insistir y quiero contarles lo que me pasó. Desde que yo era niño, siempre me ha gustado ir a los parques de diversión donde tienen los juegos mecánicos y las montañas rusas. Siempre me han fascinado los juegos mecánicos. Siempre me ha gustado ver sus movimientos, cómo giran, cómo dan vueltas, cómo hacen otros movimientos. Y las montañas rusas también. Siempre me ha gustado ver cómo sube el tren y entonces se baja el tren, entonces pasa por una inversión. Todo eso me encanta. Y también me gusta ver la gente gritando, riéndose, pasando un buen tiempo. Esos lugares son bien alegres, una atmósfera de felicidad. Todo eso me encanta. Y aún más en la noche cuando alumbran las luces, bien bonito. Así que por toda mi vida me gustaba ir a esos parques, me gustaba ver los juegos mecánicos y las montañas rusas, pero nunca las subía. Nunca subía, especialmente las montañas rusas. ¿Por qué no las subía? Porque tenía miedo. Me gustaba verlas, pero no me gustaba subirlas. Hasta un día, cuando fui a un parque así en el estado de Virginia, de donde soy yo, con unos amigos de la iglesia, pasamos por el parque, ellos andaban subiendo las montañas rusas y me quedaba yo por allá abajo atrás. Pero en ese día yo miré las montañas rusas y yo dije, ¿sabes qué? Quizás me gustaría. Nunca lo he probado. Quizás si lo probara, me gustaría. Así que estaba pensando eso en mi mente y en un momento mis amigos me dijeron, Rogelio, ¿por qué es que nunca subes con nosotros? Cada vez que subimos una de esas montañas rusas, siempre te quedas abajo. Y yo les dije, es porque tengo miedo de subirlas. Y me dijeron, mira, Rogelio, solamente pruébalo una vez. Dale una prueba. Si no te gusta, no tienes que hacerlo otra vez. Pero por lo menos pruébalo una vez. Ellos me convencieron, así que subí con ellos a una montaña rusa vieja, hecha de madera. Y en esa montaña rusa, en la subida, tuvo una cadena que jalaba el tren para arriba y hacía el ruido chichen, 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 chichen. Y entonces subía para arriba, estuvimos arriba muy alto y la panorama estuvo bien bonita, pero no podía disfrutármelo mucho porque tenía tanto miedo, porque sabía que lo que subía se iba a bajar. Y ese tren sí se bajó muy rápido. Bajamos muy rápido y con todos los demás empecé a gritar. Y pasamos el resto de la montaña rusa. Mi hermano, mi hermana, nunca había sentido la adrenalina así. Se sintió tan bonito, tan bueno. Y cuando terminamos, mis amigos me preguntaron, Rogelio, ¿qué piensas? Y yo les dije, vamos otra vez. Entonces subimos otra vez esa montaña rusa y todas las montañas rusas de ese parque. Mi hermano, mi hermana, en ese día me quedé como hombre cambiado. Y desde aquel día hasta el día de hoy, a mí me ha encantado subir las montañas rusas. ¿Y cómo es que yo descubrí ese gozo, esa felicidad de la vida de subir las montañas rusas? Lo descubrí porque mis amigos me insistieron. No me obligaron, pero sí me insistieron. Y estoy muy agradecido con ellos por hacerlo. Estoy hablando de la insistencia de mis amigos de subir esa montaña rusa. Qué bueno fue eso. Pero ahora estamos hablando de algo mucho más importante, mucho más serio. Estamos hablando de la invitación de nuestro Padre Celestial, que todos entren a su casa. Mi amigo, mi amiga, quizás me estás escuchando en este momento y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, no tienes una relación personal con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús, no tienes el Espíritu de Dios morando dentro de ti. ¿Sabes qué, mi amigo, mi amiga? Tú naciste para eso, naciste para tener una relación personal con Dios.
y me estás escuchando en este momento, y tú sabes, como yo con la montaña rusa, yo quería probarla, pero tuve miedo, solamente necesitaba que alguien me insistiera, que me animara. Estoy aquí para hacer lo mismo contigo el día de hoy. Sientes algo adentro que te está jalando, que te está diciendo, entrégate a Jesús en este momento, no te detengas más, no te demores en esto, hazlo hoy, hazlo ahora. Lo que sientes es la voz del Espíritu Santo. Estás sintiendo el Espíritu Santo en este momento, atrayéndote, jalándote, diciéndote, entrégate a Jesús el día de hoy. En este momento yo me pongo de acuerdo, me junto con la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en tu vida en este momento, y yo te digo también, entrégate a Jesús como Señor y Salvador el día de hoy. Por medio de la sangre de Jesús, la obra que Él hizo en la cruz, empieza una relación con nuestro Padre Celestial el día de hoy. Entra a la casa de tu Padre Celestial el día de hoy. Yo te insisto. Todos tenemos el llamado y la responsabilidad de ayudar a los que están alrededor de nosotros a construir vallados alrededor de sus vidas. Tenemos la responsabilidad de insistirlos que entren a la casa de nuestro Padre Celestial, como hemos hablado. Obligarlos, no, no podemos obligarle a nadie, pero sí insistirlos y animarlos que entren a la casa de nuestro Padre Celestial, que tengan su propia relación con nuestro Padre Celestial por medio de la obra que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es el llamado de cada uno de nosotros. Y es algo que hacemos durante nuestras vidas cotidianas. Algunos son llamados para ir a otro lugar, otra nación, otra ciudad, otro país, lo que sea. Pero muchos de nosotros tenemos el llamado de hacerlo aquí, en este lugar donde nosotros nos encontramos, y también apoyar a los que son llamados para ir a otros lugares. Mi papá me daba un buen ejemplo de esto mientras él estaba vivo. Él siempre buscaba oportunidades para compartir el Evangelio de nuestro Señor con los que estaban alrededor de él. Por la mayoría de su vida, él trabajaba en un supermercado. Y a veces cuando estaba en el trabajo, él miraba a una persona que estaba en el departamento de la carne, en el pasillo de la carne, y estaba agarrando paquetes de carne, los estaba poniendo en su chamarra, su chaqueta, y estaba cerrando la chaqueta con el fin de salir de esa tienda con esos paquetes de carne sin pagar. Pero a veces mi padre los sorprendía en el acto. Él los miraba cuando estaban haciendo esas cosas. Y cuando él los miraba, siempre los decía, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. No, no vas a ir con esa carne sin pagar. Y entonces él los diría, ¿te das cuenta que un día te vas a comparecer delante de Dios? Tendrás que rendir cuentas a Dios por todas tus acciones en esta tierra. ¿Estás listo para enfrentarse con Dios? ¿Estás listo para la eternidad? Y él los hablaba de su necesidad de Dios, de ponerse bien con Dios, tener una relación con Dios. De seguro esas personas no estaban esperando todo eso. Ellos solamente querían ir con unos paquetes de carne sin pagar, pero ellos recibieron también un sermón y no se iban con esa carne sin pagar tampoco. ¿Qué estaba haciendo mi padre? ¿Estaba vigilando por el bien de la tienda? Claro que sí, pero también estaba vigilando por algo mucho más importante, y esa es la condición del alma de esa persona que estaba tratando de robar la carne, porque él entendía que cada uno de nosotros vamos a pasar la eternidad en algún lugar, el cielo o el infierno, en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, con el diablo y sus ángeles. Y él hacía todo lo que podía
para ayudarles a los que estaban alrededor a entrar a la casa de nuestro Padre Celestial y construir un muro, un vallado de protección alrededor de su vida. Es algo que yo procuro hacer en mi vida cotidiana también, en mi lugar de trabajo. A veces manejo para Uber. Cuando manejo para Uber, también yo busco oportunidades para hablar con las personas. A veces es solamente plantar una semilla. A veces tengo una conversación más significante. A veces tengo oportunidad de orar por una persona, una enfermedad. A veces he visto personas sanadas o tocadas de una manera sobrenatural por la mano de Dios ahí mismo en medio de esa oración. Qué bonito es eso. No lo hago perfectamente, sigo aprendiendo, voy creciendo en todo eso, pero es un llamado que todos nosotros tenemos y te invito que te juntes conmigo en esa obra. Hemos estado hablando del evangelismo. Eso es el primer componente de nuestro llamado que tenemos de ayudar a los que están alrededor de nosotros a construir vallados, muros de protección alrededor de sus vidas. Pero ¿cuál es el segundo? El segundo lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es el discipulado? Es simplemente enseñar a otros cómo vivir dentro de los límites y parámetros de Dios. Es enseñarles a otros cómo construir vallados de protección alrededor de sus vidas de la misma manera como nosotros las construimos alrededor de nuestras propias vidas. Dice en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Lo mismo que el Señor nos ha mandado a nosotros, los mismos mandatos, los mismos preceptos, estamos enseñándoles a los demás que están alrededor de nosotros, para que ellos también tengan el beneficio de ese vallado, ese muro de protección alrededor de su vida. Entonces hemos dicho que debemos construir un vallado primero alrededor de nuestras propias vidas, segundo alrededor de las vidas de otros o ayudarles a ellos a construir vallados alrededor de sus vidas. Pero hay un lugar más donde debemos hacer todo lo que podamos y poner nuestra parte para construir un vallado, un muro de protección. Y ese es el lugar donde nosotros vivimos, nuestra ciudad, nuestro estado, provincia, departamento, lo que sea, y nuestra nación. El Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte para construir un vallado alrededor del lugar donde nosotros vivimos. Quiero pedirte que vayas conmigo al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7 dice lo siguiente. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor está hablando al pueblo de Israel aquí en un momento de castigo. Ellos habían sido exiliados de su tierra natal por su rebelión, su idolatría y su pecado delante de Dios. Dios los exilió por medio de sus enemigos de su tierra natal y por fuerza tuvieron que vivir en Babilonia, un lugar donde ellos no querían estar. Pero aún en ese estado de castigo, de ser exiliados, Dios todavía se preocupaba por el bienestar de ellos. Él quería lo mejor para ellos en aquel momento. Y por eso Él los dijo, ¿saben qué? Quiero lo mejor para ustedes. Si ustedes quieren que las cosas vayan bien para ustedes mismos, esta es la manera de hacerlo. Procurar la paz de este lugar donde viven en este momento. Ahora, hablemos un poco de la palabra paz. La palabra paz viene de la palabra hebrea shalom. Muchos de nosotros conocemos la palabra hebrea shalom.
Normalmente cuando pensamos en la palabra paz, pensamos en la ausencia de conflicto, la tranquilidad. Y aunque eso es cierto, la palabra shalom significa mucho más. La palabra shalom significa bienestar, seguridad, salud, prosperidad, tranquilidad o completamiento. También puede significar un buen estado de ser, un estado agradable o una buena situación. Esa es la palabra shalom. El Señor deseaba que ellos tuvieran un estado agradable de ser, aún en esa tierra extranjera de Babilonia. Y les dijo la manera de conseguirla. ¿Y cuál fue? Número uno, procurar la paz de esta ciudad. ¿Qué significa procurar? Significa perseguir o buscar algo. Aquí está diciendo, busquen la manera de mejorar el lugar donde ustedes estén. Ustedes no quieren estar en Babilonia, todos sabemos eso, pero busquen la manera de mejorar esta tierra, esta ciudad donde están en este momento. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros también tenemos la responsabilidad de buscar la manera de mejorar el lugar donde nosotros estamos. Ellos estuvieron en una tierra extranjera, no fue su tierra natal, y ellos tuvieron esa responsabilidad. Cuanto más nosotros que vivimos en nuestras tierras natales tenemos la responsabilidad de mejorar, hacer todo lo que podamos para mejorar y buscar el bienestar del lugar donde nosotros vivimos. Mi hermano, mi hermana, es muy importante que no tengamos actitudes fatalistas acerca de los lugares donde nosotros vivimos. A veces ponemos mentes muy celestiales y decimos, yo soy ciudadano del cielo, no me preocupo por todo esto para acá. Esto es mundano. Voy a pasar la eternidad por allá. Lo que pase aquí, pase. A mí no me importa. El Señor no quiere eso. Él dice que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar del lugar donde nosotros vivimos. ¿Cómo lo hacemos? Será diferente para cada persona. Quizás el Señor te llama para que te metes en la política. Quizás el Señor quiere que seas un congresista, un senador, un legislador en tu ciudad, tu estado, tu departamento, tu región, tu nación. Quizás hay un oyente que el Señor está llamando para que sea el presidente de los Estados Unidos, o el presidente de Guatemala, o el presidente de México, o otra nación. ¿Quién sabe? Quizás es servir en la mesa directiva de las escuelas de tu ciudad. ¿Sabes qué? Eso es un trabajo muy importante porque es la mesa directiva del distrito que determina la dirección de las escuelas de ese distrito. De entre otras cosas, cuáles son las cosas que van a enseñar en las escuelas de ese distrito. Es muy importante que tengamos hombres y mujeres de Dios en esas mesas directivas. Quizás el Señor te está llamando que enseñes en una escuela pública. Que el Señor te bendiga si tú eres un maestro o una maestra en una de las escuelas públicas en esta nación de los Estados Unidos o de cualquier otra nación. Quizás el Señor te está llamando que ayudes con una organización que haga ayuda humanitaria, que ayude a las personas que están luchando en la vida, a los pobres, quizás a los niños, los huérfanos que no tienen hogar, trabajar en un albergue o ser un voluntario en uno de esos lugares para bendecir a esos niños o trabajar en un programa que ayuda a los niños que no tengan familia a ponerse con una familia que quiere recibirlo. Hay muchas otras cosas. El Señor te hablará a ti individualmente cuál es tu tarea para mejorar el lugar donde vives, para procurar la paz del lugar, el buen estado de ser del lugar donde tú vives. Cada uno tiene la responsabilidad de poner de su parte según las instrucciones de Dios. Pero Él dice otra cosa. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Rogar por esa ciudad, orar por esa ciudad.
Vamos a tratar con esto en detalle en el próximo programa. Solamente para el día de hoy quiero decir que son dos cosas que el Señor quiere que hagamos. Que hagamos cosas naturales, practicales para mejorar la situación, el bienestar del lugar donde nosotros vivimos. Y número dos, que oremos por ese lugar. Ahora quiero decir una cosa más, porque yo sé que estoy haciendo este podcast en español y yo creo que va a llegar personas que viven aquí en los Estados Unidos, pero son de otros lugares. Quiero decirte primero, me alegro que estés aquí. Bienvenido a los Estados Unidos y verdaderamente le pido a Dios que te bendiga aquí en esta nación de los Estados Unidos. Espero que tu tiempo aquí en este lugar, en esta nación, sea corto o sea por el resto de tu vida, sea una bendición para ti. Pero también quiero pedirte algo que es lo mismo que el Señor le pidió del pueblo de Israel, y es que te juntes conmigo y con el cuerpo de Cristo aquí en los Estados Unidos de procurar el bienestar, la paz, el buen estado de ser de esta nación de los Estados Unidos y que también ores por esta nación de los Estados Unidos. Mi hermano, mi hermana, necesitamos tu ayuda. Por favor, ayúdanos con esto. Procura la paz de esta nación. Dices, bueno, yo no soy de acá, soy de otro lugar, pero estás aquí en este momento. Y el Señor nos dice que cuando nosotros procuremos la paz del lugar donde estemos y oremos por ese lugar, cuando caiga la paz sobre ese lugar, cae sobre nosotros también. ¿Quieres paz en tu vida? Procúrala para el lugar donde tú vives y orar por ese lugar. Y yo sé que estamos en un tiempo difícil con el asunto de la inmigración. Yo sé que en este momento muchos están luchando para encontrar la manera para quedarse aquí. Muchos están trabajando duro para encontrar una ruta para tener un permiso de trabajo, una residencia permanente. Otros están en proceso de perseguir la ciudadanía. Hay personas que me están escuchando, estoy seguro que toda la situación se mira imposible. Quizás el abogado te dijo, no hay ninguna posibilidad de conseguir papeles legales en este país. Yo te animo que dejes que Dios tenga la última palabra. Deja la última palabra con Dios y sigue la voluntad de Dios, lo que sea. Pero Dios es el que debe tener la última palabra. Él te puede hacer un gran milagro. De seguro la voluntad de Él es bendecirte. Simplemente sométete a su voluntad, a su dirección, y Él te bendecirá. Y otra vez, yo te deseo lo mejor en todo esto. Yo le pido que el Señor te bendiga en esta nación de los Estados Unidos. Y si estás en otro lugar, otra nación, otro país, y este podcast te llega, que el Señor te bendiga en el lugar donde tú estés también. Y con eso terminamos para el día de hoy. Pero mi deseo para ti es que verdaderamente tengas un vallado, un muro de protección alrededor de tu vida, viviendo dentro de los límites y los parámetros de Dios. Si no estás viviendo dentro de los límites y los parámetros de Dios en este día, este es el día de entregarse por completo a Jesús como Señor y Salvador. Si lo hiciste en algún tiempo atrás y te alejaste de Él, este es el momento de volverse a Él, volverse a tu Padre Celestial y construir ese muro, ese vallado de protección alrededor de tu vida. Número 2, que ayudes a los demás a hacer lo mismo en sus vidas. Y número 3, que pongas de tu parte para construir un muro de protección alrededor del lugar donde tú vives. Hasta la próxima vez que estemos aquí juntos, quiero animarte que sigas adelante, nunca para atrás. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.